Esteban es arrestado. Correcto, el día de hoy vamos a empezar esta pequeña serie de El primer mártir, ¿no? Vamos a dividirlo en 3 partes y hoy día vamos a tocar la primera parte con el arresto de Esteban, ¿no? Vamos a ver quién es este personaje, qué hizo, qué sucedió en Jerusalén y cómo eso afectó el mundo cristiano de esa época, porque estamos hablando que no era un apóstol, era alguien que servía las mesas, ¿no? Y cómo eso afecta también nuestras vidas. ¿Qué tiene que ver con nosotros Esteban? Y vamos a tener que hacer una pequeña comparación de vida cristiana con la de Esteban y poder vernos al espejo y decir, uy, creo que mi vida cristiana está en buen camino. O tal vez digas, no, me falta tanto y estoy haciendo tan poco y Dios nos está llamando a participar de la obra de Dios. Así que vamos a ver qué pasa con este personaje increíble que es Esteban, correcto, y que queremos que podamos ser guiados por Dios para poder ayudarnos. Como siempre tenemos nosotros el PowerPoint para ayudarnos con la lectura del día de hoy y siempre sugerimos, como ya lo hemos dicho, tu Biblia a la mano, ¿verdad? Tu Biblia a la mano. Entonces, Hechos capítulo 6, versículo del 8 al 15, como siempre tenemos el contexto con el cual tenemos que ir rebatiendo las ideas principales y estamos en Jerusalén, ¿no? Después de la llenura del Espíritu Santo en Pentecostés, Pedro predicando el Evangelio, correcto, y encontramos que el concilio que puso en la cárcel a Jesús es el mismo concilio que unos días después, en el día de Pentecostés, va a arrestar a Pedro y va a arrestar también a Juan, ¿no? Y ellos dan un testimonio poderoso, ellos los intiman para que no sigan predicando el Evangelio, pero más bien ocasionan lo contrario. Ellos dicen, no, de ninguna manera, nosotros vamos a continuar haciendo la predicación del Evangelio. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos ha llamado a hacer el Señor. Ustedes pueden decir lo que quieran, pero Dios nos ha llamado a predicar la palabra de Dios. Así que ¿a quién escuchamos? ¿A Dios o a ustedes? Ellos dijeron, cállense. Ellos dijeron, no nos vamos a callar. Lo soltaron y cuando eso sucedió, pues entonces ellos comenzaron a alabar a Dios. Y en su alabanza a Dios, ellos pidieron de manera increíble que Dios les dé valentía de nuevo para seguir predicando el Evangelio. Y al hacerlo, la iglesia se multiplicó. Y entonces comenzó a haber resistencia contra el cristianismo, contra el Evangelio, resistencia para la voluntad de Dios. Esto ocasionó que hubiera escasez y hambre dentro de los miembros de la comunidad cristiana y todos comenzaron a participar y ayudar. Un personaje importante fue Bernabé, y para seguir el ejemplo de Bernabé, Ananías y Zafira cometen un pecado terrible, engañan a Dios, ¿no? O por lo menos ellos pretenden hacer el engaño, el pecado del engaño. Obviamente Dios no puede ser engañado, no es el punto es que ellos cometieron el pecado de engañar y al hacerlo entonces son culpables, ¿no? Culpables de mentirle al Espíritu Santo, fue lo que les dijo Pedro, y cuando sucedió esto entonces dice que cayeron muertos, uno después del otro, y de esta manera Dios viene limpiando su iglesia desde un inicio contra la hipocresía y contra el pecado, contra Dios. Y ellos fueron sacados, literalmente muertos de esto. Ahora, esto ocasionó también que la gente se polarizara. Los que creyeron dijeron, wow, el poder de Dios, y continuaron y traían a sus enfermos para ser sanados. Pero aquellos como que estaban titubeantes se apartaron, dijeron, no, esto está muy difícil, Dios está muy radical acá, o sea, no vives en santidad y te mata. No, mejor sigo mi religión cómoda y sin presiones. Pero es que Dios no ha cambiado, ¿sabes? ¿No? Dios sigue llamando a una generación piadosa, santa, que extienda su misericordia para no destruir al mundo por sus pecados, para que se arrepientan, es una cosa, y otra cosa es que Dios quiera permitir el pecado. Eso no pasa. O sea, que no es que Dios, que ha cambiado del Antiguo Testamento al Dios del Nuevo Testamento es diferente y ha cambiado Dios, entonces tenemos un Dios más compasivo ahora que antes. Es el mismo, sino que ahora en el Antiguo Testamento no estaba Jesús y te caía toda la carga de Dios sobre ti. Ahora que está Jesús, Jesús se pone en el medio y la carga de tu pecado cae sobre Él y entonces Él recibe nuestra condenación. Por eso es que estamos en el tiempo de la gracia. Dios en Cristo Jesús nos santifica, nos purifica para que podamos entrar al cielo, pero yo tengo que creer en Jesús. Si no crees en Jesús, estás muerto en tus delitos y pecados. ¿Sabes, no? Bueno, muchos eran sanados. Ok, y todo esto daba siempre a colación a que Cristo había resucitado de entre los muertos, ¿no?
todos testificaban de la resurrección de Jesucristo, y el propósito de la sanación de la gente era que se testifique de la resurrección de Jesucristo. Y lo que debemos concentrarnos nosotros no son en las actividades externas de la iglesia. A veces habrá local, a veces no habrá local, como ahora por la crisis que hay de la pandemia. A veces habrán actividades, a veces no las habrán, a veces habrá reunión de jóvenes, a veces no habrá reunión de jóvenes, para matrimonios, para ancianos, para los que viajan, para los que viven en pobreza, para los que tienen necesidad. La iglesia puede hacer 1000 actividades. Hay que ayudar al que no tiene dinero, hay que ayudar. Sí, hermano, todo lo que se puede ayudar se hace, ¿no? Hay que ayudar para que no haya corrupción. Amén, hermano, haz todo lo que tienes que hacer. Pero lo más importante es predicar a Jesucristo resucitado, porque para eso fue gestada, creada la iglesia. Para predicar de Cristo Jesús, quien vino para morir por nuestros pecados y resucitó venciendo la muerte. Así que tenlo claro, la iglesia no tiene otro propósito sino predicar a Cristo y a este resucitado entre los muertos. Y todo lo que conlleva la doctrina de ello. Pon tu fe en Jesucristo, pon tu corazón en la obra del Señor Jesucristo en la cruz, que murió por tus pecados, y arrepiéntete de tus pecados. Básicamente este es el mensaje del inicio de la iglesia y no ha cambiado. Sigue siendo el mensaje después de 2000 años y el Espíritu Santo es el mismo. La carga del pago del pecado sigue siendo exactamente igual, sino que ahora cae sobre el cuerpo de Jesús en el madero, en la cruz. Esto ocasionó celos terribles sobre los líderes judíos, y los que llamaron a Pedro y a Juan en el concilio para ser juzgados ahora son los mismos que llaman a todos los discípulos y dicen: ¿qué pasó? Y les dijimos a sus líderes que no prediquen más en ese nombre, pero ellos dijeron exactamente lo mismo: seguiremos predicando de lo que hemos visto y hemos oído, porque no vamos a dejar de hacer la voluntad de Dios, ¿no? Así que es así como ellos son liberados, ¿ok? Son liberados e inmediatamente lo que va a suceder es que la iglesia crece. La iglesia está creciendo a tal nivel que se ocasiona un pequeño problema. ¿Cuál es el problema que está sucediendo ahora? El problema crítico que está sucediendo es que la iglesia está pasando por un crecimiento tan grande, un crecimiento tan fuerte, que ya los apóstoles que tenían una misión no tienen tiempo para poder continuar con su misión por atender a las necesidades de la iglesia. ¿Puedes creerlo? ¿Puedes creer que esto esté pasando? O sea, hay tanto trabajo que ya no hay tiempo para hacer lo que fuiste llamado a hacer. Y es que la verdad es que los cristianos podemos ser fácilmente distraídos en muchas actividades. Y cuando Dios nos llama a hacer su voluntad, ya no tenemos tiempo. O estamos cansados, estamos agotados. Y ya no tenemos tiempo para nada más. Pues nada, Dios quiere que tú te olvides de los accesorios, te concentres en lo más importante, y si hay tiempo, amén, haz los accesorios. Haz lo que toca hacer. ¿Por qué? Porque Dios quiere que tú y yo seamos de bendición y que le sirvamos al Señor. Eso es, así es como quiere que Dios. ¿Para qué te llamó Dios? ¿No? ¿Cuál fue la voluntad de Dios para que se haga en tu vida? Los apóstoles fueron llamados a seguir, a hacer oraciones y estudiar la palabra y enseñarla. Eso no es tan fácil como suena. No es tan fácil como decir: vamos a estudiar, hermanos, y yo improviso cualquier libro de la Biblia y agarro la Biblia y simplemente me pongo a leer la palabra de Dios, ¿no? Eso se llama improvisación y eso no es correcto. Antes de enseñar yo tengo que pasar tiempo en este libro, comparar el Antiguo con el Nuevo Testamento, verificar si los textos están en su contexto, leer lo que dice acá y luego, después que entendí el bosquejo, compartir lo que está acá. Eso toma horas, sino días, y ya los que han llevado el método inductivo en la iglesia saben que esto es a veces hasta titánico, ¿no? Así que los apóstoles no iban a dejar de orar por la iglesia, de orar por los hermanos y de hacer lo que Dios le mandó para hacer otra actividad de acción que es importante pero que no es imprescindible. Por lo tanto, lo que ellos hacen es algo muy interesante. Lo que ellos proponen es: levantemos más gente, pues levantemos más personas que tengan la posibilidad de involucrarse en el ministerio y que podamos participar juntos de la obra de Dios. Y escogen a hombres, interesantemente, con ciertas características. No eran cualquiera de ellos. Ellos proponen que sean hombres llenos del Espíritu Santo, hombres que hagan la voluntad de Dios, que sean hombres de buen testimonio y que estén llenos de sabiduría. ¿Para qué? Para que hagan obra de administradores. La palabra diáconos es la que se utiliza. Ellos no solamente iban a servir las mesas y darle cajitas a las viudas, ellos iban a administrar los bienes que había en la iglesia para ayudar a los pobres, para bendecir a la iglesia, mientras que los apóstoles hacían su obra. Los dos trabajos son espirituales. Uno es
con la palabra de Dios, y el otro es con las manos, ayudando, extendiendo la bendición a la gente, ¿no? Somos la extensión de la bendición de Dios. Pero para hacer lo uno y lo otro, igual se necesita ser de buen testimonio, lleno del Espíritu Santo y lleno de sabiduría. Así que si aún empiezas a servir a Dios en la iglesia y te piden que atiendas a las mesas, o que te pares en las puertas, o que atiendas a los niños, o que laves algunas cosas, o que limpies, no te hace menos espiritual. Y nos vamos a dar cuenta de eso hoy día, porque uno de estos siete personajes va a ser el que se va a levantar hoy día y nos va a dejar con la boca abierta. Nos va a dejar con la boca abierta. Escogen a los 7, ¿no? que están enlistados pues en el capítulo 6 que hemos leído, ¿ok? Y esa propuesta agradó a todos, ¿no? Gloria a Dios, dijeron. Y es así como llegamos nosotros al estudio del día de hoy. El personaje es Esteban, y vamos a entrar a esta primera sección donde Esteban es prácticamente arrestado. Este capítulo nos habla entonces de que él era un hombre lleno del Espíritu Santo y cuya vida estaba saturada realmente por Dios. Estos dos capítulos que veremos, 6 y 7, nos hablan completamente de él y su enfrentamiento con los líderes religiosos en Jerusalén. Veremos el significado de su nombre y el significado también de su obra para ellos en su época y para nosotros ahora, en el siglo XXI. Esteban, del griego Stefanos, así que si tienes un nietecito, un sobrino que se llama Stefanos, ya sabes que es Esteban, y ahora vas a saber un poco más del inicio de este nombre. ¿Ok? Es una de las dos acepciones de donde se deriva la palabra corona. Así que si te llamas Esteban, te llamas corona. Ya sabes, corona. Una de ellas, de estas acepciones de Estéfano, es diadema. La otra es Estéfanos, ¿no? La palabra corona. La palabra diadema era usada por los reyes. Obviamente, un rey hereda el trono y este símbolo de dignidad y autoridad se pasa a la siguiente generación, ¿no? Y aparece como unas 3 veces en el Nuevo Testamento. La otra palabra, que es la que nos interesa hoy día, es Estéfanos, de donde proviene el nombre Esteban, y aparece más de 18 veces en el Nuevo Testamento, y se trata de una corona que era una corona más simple, no de la de un rey, ¿no? Llena de oro, en quistes de piedras preciosas, sino que era una guirnalda sencilla, incluso hecha de hojas de laurel, perejil, olivo o pino. Al final podías hacer una ensalada con ello. Y aunque era hermosa, pronto se iba, pues obviamente, marchitar, y era muy común entregar esto ¿a quiénes? A los que ganaban haciendo carreras en atletismo y que triunfaban en algún tipo de deporte o en algún juego olímpico. La diadema, que fue la primera que hemos visto, pasaba entonces de una generación a otra en un tema de dinastía, ¿correcto? O de reinos entregados a los primogénitos, que eran los herederos inmediatos, automáticos del reino, y no necesariamente tenían que merecerlo para obtenerla, sino simplemente eran herederos. ¿Ok? No como en el caso de Estéfanos que acabamos de ver, que era una cosa diferente, porque para ganarme una corona como esa tenía que haber ganado una competencia, haber hecho algo muy bueno, algo que tomara un tema de que has vencido o algo que ha sido victorioso, ¿no? En alguna competencia. Así que teniendo en cuenta, el nombre de Esteban está dirigido más en el hecho de haber ganado algo por una competencia. En el capítulo 6 y 7 nos hablan del ministerio y el martirio de Esteban, ¿no? Alguien que es como una corona de laurel. Un creyente que fue llevado por el Espíritu Santo. Nos habla de su perseverancia, constancia, moralidad, su manera de ser incluso. Tal era la manera de ser de Esteban o Estéfanos o corona de guirnaldas, al igual que la de los otros 6 que fueron elegidos para servir como diáconos. Ellos se distinguían sobre toda la multitud de miles de personas. Recuerdan que eran como 20,000 personas ya en la iglesia. Y es como si estos hombres fueran personajes destacados que brillaban delante de todos los demás. Nosotros, como hijos de Dios, no tendremos las diademas que vendrían a ser la herencia de una corona, de un rey. O sea, Jesús no me va a heredar sus coronas, sino que recibiremos nuestras guirnaldas, ¿no? Recibiremos nuestros laureles, nuestros estéfanos como Esteban, porque tenemos que merecerlas. Después de ser salvos por su gracia, obviamente yo no hago nada para ser salvo, simplemente entiendo que soy pecador y me arrepiento
y creo en la obra de Jesucristo, y al hacer eso, entonces tengo vida eterna. Correcto. Entonces, tengo que soportar tribulaciones después de ser creyente, tengo que soportar mi fidelidad, mi lealtad a Jesucristo ante gente adversa, ¿no? Que se va a burlar, me va a querer ser agresiva por mi fe. Pero aún así nosotros tendremos coronas. Ahora, me encantaría mucho que abras tu Biblia en Apocalipsis capítulo 2, versículo 10, ¿no? Y si lo tienes allí, me pones un amén para saber que estamos sincronizados, ¿no? Apocalipsis 2:10. Y si tú no tienes Biblia a la mano ahora, entonces yo voy a ayudarte con el texto acá. Apocalipsis 2:10 dice: no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a alguno de ustedes en la cárcel para que sean probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré ¿qué? Mira, acá hay una corona. Pero no es porque ganaste tu salvación. Acá hay una corona porque estuviste dispuesto al sacrificio por hacer la voluntad de Dios. Eso es lo que dice acá. Wow, así que hay coronas que han demandado cierto trabajo, esfuerzo y sacrificio para el creyente. Sí, acá está, lo acabamos de ver. Yo te daré la corona de vida, obviamente porque vas a ser probado. Pablo escribe a los Corintios y compara compara la corona hecha de hojas que parece por la corona incorruptible. Si tienes tu Biblia ahí, acompáñame a Primera de Corintios, capítulo 9, versículo 24, donde dice: ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Ya la exhortación es: corran entonces de tal manera que lo tengan ustedes también. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. O sea, si tú quieres algo, te va a costar, ¿no? Sacrificio. Ellos a la verdad, hablando de las carreras olímpicas, ¿no? Para recibir una Esteban, una corona que se va a corromper, una corona incorruptible, una corona de guirnaldas o de laureles. Pero nosotros, cuando ganemos nuestras coronas, van a ser incorruptibles. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo, o sea, el sacrificio que hace por Cristo, y lo pongo en servidumbre, es decir, incluso en momentos en que estoy cansado, sigo predicando, sigo estudiando, sigo ayunando, sigo orando. No sea que, habiendo sido heraldo, aquel que va adelante predicando, para algunos, para otros, yo mismo al final, por mi negligencia, venga a ser eliminado. Así que yo sí debería anhelar, querer mis coronas. Pablo también exhorta en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 5, y también el que lucha como atleta, acá está, no es coronado, sino lucha legítimamente. Habla de una legitimidad de lucha, de constancia, de perseverancia. No creas que vas a ganar una corona simplemente porque eres hijo de Dios. Ya me convertí a Cristo, me merezco todas las coronas. No. Habla de sacrificio, de exposición. Habla de dar tiempo a otros. También se habla de la corona de justicia, la corona de vida, la corona de gloria. En el mismo capítulo 4:8 de 2 Timoteo, 2 Timoteo 4:8, dice: por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino a todos, ¿quiénes? A quienes aman su venida. Si tú amas la venida de Cristo, tienes una corona. Amar la venida de Cristo va a significar que vayas en contra a veces de los pensamientos del sistema de este mundo, que realmente creas que Cristo viene y vale la pena sacrificarte, abstenerte, vivir en santidad por causa de Jesucristo. Así que acá hay una corona más, ¿viste? Así que ve apuntando porque es importante. Santiago capítulo 1, versículo 12 dice: bienaventurado el varón que soporta ¿qué? Tentación. Es decir, vamos a tener tentación definitivamente. Porque cuando haya resistido la prueba, recibirá ¿qué? La corona de vida. Acá está la otra corona. Corona de vida es cuando estás tentado y tú decides: no voy a pecar. ¿Y qué cosa voy a hacer para no pecar? Voy a ayunar y voy a leer mi Biblia. Tendré mi Biblia a la mano, voy a leer.
Si es mucha la tentación, voy a ayunar. Si es mucha la tentación, pido ayuda. Help me, ayúdenme, ¿no? A hermanos, hermanas de confianza para que oren por mí. Me aparto del camino a la tentación. Ese ejercicio, ese sacrificio, ese esfuerzo, que el mundo lo ve como, deja tu carne, disfruta tu carne, que yo lo mato, entonces significa para mí un premio. Yo he luchado por conseguir una corona de vida, aunque de repente ni sabías, ¿no? Yo solamente quería ser fiel. Pero acá hay una corona, Dios te la promete. Imagínate, te va a regalar coronas. ¿De dónde, no? Si no merecemos nada. Eso es gracia en realidad. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 4, nos dice: y cuando aparezca el príncipe de los pastores, recibiréis la corona incorruptible de gloria. Y esta es una corona para aquellos que hacen una labor pastoral, ¿no? Se preocupan por las ovejas, oran por ellas, quieren alimentarlas, quieren cuidarlas. Hay una corona incorruptible de gloria, ¿no? La que tiene Jesucristo. Y se nos amonesta acerca del peligro de perderla en Apocalipsis, el último libro de la Biblia, que también es conocido como Revelaciones, capítulo 3, versículo 11, dice: he aquí, yo vengo pronto. Pregunta, ¿cuándo viene? Muy bien, pronto. Retén lo que tienes. ¿Para qué? Para que ninguno tome tu corona. No vayas a perder tu ejercicio. Todo lo que hiciste para buscar a Dios, de repente solo con la intención de amarlo, buscarle, adorarle, glorificarle, va a redundar en coronas. Dice, no te descuides de seguir viviendo así hasta el final, porque no vaya a ser que pierdas todo. Así de simple, puedes perder absolutamente todo. Así que esto es muy, muy interesante. Esteban fue un creyente fiel, lleno del Espíritu Santo, y podemos nosotros ver que fue un hombre consagrado al nivel que cuando fue amenazado por muerte, él continuó creyendo y no se echó para atrás, no renunció a su fe y a la obra que había sido llamado a hacer. Fue un hombre ejemplar, alguien al que nosotros deberíamos imitar. Bueno, entonces, veremos esta serie del primer mártir en 3 partes. Hoy día veremos la primera parte, que es la disputa, el arresto de Esteban, ¿ok? La gente de Jerusalén contra Esteban. La siguiente semana, si Dios quiere, que justo tenemos un cambio de horario, ¿verdad? Que vamos a empezar a las 10:45 en el MAC y a la 1 en nuestra transmisión en vivo, en Barranco y en vivo. Vamos a continuar con el capítulo 7, los primeros 53 versículos. Dios quiera que nos dé fuerza, fortaleza, sabiduría y vida para esto. Con el gran discurso que tendrá Esteban delante del concilio, los ancianos. Y finalmente, la siguiente semana, la subsiguiente semana, que ya sería el 3 de abril en este caso, que vamos a tener Santa Cena, veremos la muerte de Esteban como mártir, ¿no? Acabando el capítulo. ¡Wow! Tremendos capítulos que vamos a desarrollar y que vamos a estudiar. Entonces, habiendo repasado todo esto y teniendo el testimonio claro de Esteban y de quién es, vamos nosotros a ya desarrollarnos, vamos a entregarnos pues a la lectura de este corto texto del versículo 8 al versículo 15, ¿no? La pregunta al final sería si tú vas a ser como Esteban y serás quien gane sus coronas o serás alguien con quien tenga una corona. Vamos a ver este texto en 2 partes, del versículo 8 al 10, la oposición que causará el arresto, y finalmente del 11 al 15 veremos el arresto mismo y el testimonio de un creyente, ¿no? El testimonio de un creyente, que es increíble. Realmente estoy fascinado con Esteban. Bueno, vamos a ver la disputa de la gente contra Esteban. Lo primero que vamos a ver es la obra de Esteban, su disputa contra él y la sabiduría con la que él está lleno, ¿no? La sabiduría con la que él está viviendo. Vamos al versículo 8, donde encontramos nosotros la oposición, ¿no? Vamos a ver qué hace Esteban. Hay una obra que hace Esteban. Hay 2 cosas que resaltan acá. Una palabra es lleno, ¿no? Lleno. Y la otra palabra que encuentro acá, una es lleno y la otra es hacía. Hacía. Así que, por un lado, Esteban estaba buscando de Dios, buscando llenura, y por otro lado se ponía las cosas por obra, hacía, dice, ¿no? Así que aquí encontramos las 2 acciones importantísimas en la actividad de Esteban. Dice acá primero, y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Hasta ahora solo se les había visto a los apóstoles hacer prodigios, milagros, sanar enfermos. Pero ahora Dios estaba usando a otra persona para alcanzar al pueblo judío.
Esteban ha pasado de mayordomo, que su principal trabajo era atender a las viudas, ¿no?, a hacer grandes prodigios y señales dentro del pueblo. ¿Qué tal promoción en la vida de este cristiano? ¿Qué tal promoción? De mayordomo a hacedor de milagros, pues, ¿no? ¿Qué ocurrió entonces en la vida de Esteban? En Mateo capítulo 25, verso 21, dice, y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, pues sobre mucho te pondré. Y luego termina diciendo, entra al gozo de tu señor. El que es fiel en lo poco, lo será en lo mucho. Tenlo en cuenta porque este es un pasaje importante. Si Dios te manda a hacer algo pequeño y eres fiel, entonces la obra que Dios tiene en ti la va a ir promocionando para que luego alcances los propósitos de Dios. Pero si eres infiel en lo poco, entonces tú vas a anhelar esto, pero nunca vas a llegar porque Dios no te lo va a dar. Así que hermano, no importa en qué área sirvas en la iglesia, si lo haces con tu disposición del corazón de la búsqueda de Dios, Dios hará lo que continúa en tu vida. Luego dice que estaba lleno de gracia, ¿verdad? Lleno de gracia y lleno de poder. Cuando estas cosas ocurran debemos estar felices, como lo estaban los apóstoles que promocionaron a Esteban. Es decir, Esteban, te hemos llamado como lleno del Espíritu, lleno de gracia, para que ayudes a las viudas, pero los dones que tienes siguen fluyendo. Entonces no los cortes, Esteban, sigue trabajando. Además, el Señor nos ha mandado a todos, no solo a los apóstoles, a predicar su evangelio, ¿no? A predicar de la palabra de Dios, del tiempo de Dios agradable y perfecto ahora en Jesucristo. Oh, qué rico, gracias. Un cafecito. Entonces Esteban estaba, dice, lleno de dos cosas, de gracia y de poder. De gracia es porque él había caído en gracia. Es más, dice que Jesús caía en gracia también delante de la gente. Dice el Antiguo Testamento que David caía en gracia incluso delante de sus enemigos. Sus enemigos en batalla tenían que vencerlo porque estaban en guerra, pero cuando estaban lejos decían, ¿cómo me gustaría sentarme a tomarme un café con David? Porque David es alguien extraordinario, ¿no? Es alguien admirable. Pues así como Jesús caía en gracia y tenía contacto con la gente, así también Esteban era alguien que estaba lleno de gracia, estaba buscando la presencia de Dios y estaba dispuesto a bendecir, a ayudar, a desprenderse para ayudar a los demás. De tal manera que la gente percibía esto, que se llama gracia, y decían, ¿cómo me gustaría conocer a Esteban? ¿Cómo me gustaría estar cerca de Esteban? Cada vez que estoy cerca de él y él habla, siento algo, siento paz. ¿Cómo me gustaría estar cerca de Esteban? Porque cuando él habla, enseña, yo entiendo. ¿No? ¿Cómo me gustaría estar cerca de Esteban? Porque simplemente a estar al lado de él ya me siento dignificado, ¿no? ¿Qué dice la gente cuando está cerca de ti? Ay, 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 ¿no? No pongamos nombres solamente para no ofender a nadie, porque no es la idea, pero pongamos pues de Perico Los Palotes, ¿no? Cuando estoy cerca de Perico Los Palotes, todo es chisme. Cuando estoy cerca de Perico Los Palotes, todo es crítica. Cuando estoy cerca de Perico Los Palotes, ¡ay! Todo es angustia, ¿no? Cuando estoy cerca de Perico Los Palotes, no, todo es mentira. Pues, ¿qué dice la gente cuando está alrededor tuyo? ¿Estás lleno de gracia o estás lleno todavía de esas cosas que tenemos todos los seres humanos acá adentro, ¿no? Amargura, ira, contiendas. Lo cual dice Santiago que es incluso el inicio de las luchas, las peleas y las grandes guerras que existen en el planeta. Entonces, ¿de qué estás lleno? ¿Estás lleno de Dios y de la gracia? Esto involucra, obviamente, estar buscando la presencia de Dios, negarte a ti mismo y darle oportunidad a otros, como dice Filipenses, ¿no? Considérate menores que los demás. El propósito es que los demás crezcan, florezcan, sean más espirituales. Mi intención, la tuya, debería como cristianos buscar ser que los demás crezcan espiritualmente, conozcan más de Dios. Y esto siempre va a ir acompañado de poder. El dinamus, el poder de Dios en tu vida para que puedas cumplir la obra de Dios. Esteban oraba por los enfermos y se sanaban, hacía milagros y así lo usó Dios para que les hable y les testifique a los judíos de su época en Jerusalén. Pero estos, en lugar de aceptar la verdad y alegrarse, porque ya había venido el Mesías libertador, se llenaron de celos. Siempre que haces la voluntad de Dios, se polarizan los grupos. Habrá gente que está bendecida, gloria a Dios, pero también habrá gente que está llena de envidia, codicia, celos, y dirán, ¿y por qué él está haciendo eso? ¿No? Ahora, veamos entonces la disputa contra Esteban. ¿Qué sucedió?
En Hechos 6:9 dice que se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos y de los de Cirene y de Alejandría, de Cilicia, de Asia, disputando con Esteban. Entonces se levantaron unos. Esto es interesante porque la palabra se levantaron es como, no es que me levanto y bueno, ¿qué les parece si hacemos algo? ¿Tú qué tienes que hacer? Nada, vamos a fastidiar a Esteban. No, no es ese levantarse a buscar qué hacer o levantarse porque te quieres ir. Acá levantarse tiene una insinuación de agresividad. Me levanto para buscarte y hacerte daño. Me pongo de acuerdo con mi amigo para ir contra mi adversario y aniquilarlo, ¿no? Vamos a hacer esto y lo otro. Con saña, ¿no? Con fuerza, con ese vigor de actitud de corazón para querer desarmar, destruir a tu enemigo. Así que la oposición viene no por los milagros que hacía, sino por su predicación. Ahora, ¿qué predicaba Esteban? Pues no lo dice, pero la Biblia no menciona a Esteban como alguien falso profeta, más bien lo ponen como alguien virtuoso en la palabra. Por lo tanto, él tenía que estar alineado al mensaje de Pedro, alineado al mensaje de Jesús. Y así que sería simple o sencillo poner por lo menos 2, 3 conceptos generales de su predicación, como lo fuimos descubriendo con Pedro, ¿no? Que siempre tenía el mismo mensaje, porque es el único mensaje del Evangelio, y rodeado de citas bíblicas o pequeñas historias que pudieran dar fundamento a eso. Eso es todo. Pedro predicaba, Dios mandó a su Hijo porque somos pecadores, Él murió en la cruz en nuestro lugar, Dios lo resucitó aunque ustedes lo mataron, y Él ascendió al cielo, nosotros lo vimos resucitado y ha enviado a su Espíritu Santo. Arrepintámonos de nuestros pecados para que vengan tiempos de refrigerio. Santo mensaje. Así que ya hablando con creyentes, ya hablando con judíos que quieren saber más, Jesús cumple pues la ley en sí mismo. Esteban debería haber predicado. Él era como el primer apologista que defendía los conceptos de la fe cumplida, ¿no? De la ley cumplida, de lo que Dios prometió y ya se cumplió en lo que ahora conocemos el Nuevo Testamento, ¿no? El tiempo de la gracia. Así que el mensaje de Esteban debería estar rodeado de este concepto, ¿no? La ley en sí misma se cumple solo en la muerte y resurrección de Jesucristo para darnos vida eterna. En eso consiste. Todo aquel que cree que Jesús es el Cordero sustituto, el Cordero de Dios, por nuestros pecados es salvo. Ya no tenemos que cumplir la ley, porque ya la cumplimos en Cristo Jesús. Amén. Si estás en Cristo Jesús, lo que te debería motivar es el amor. Y en el amor se cumple la ley, dice la palabra. Jesús le afirmó a la samaritana que ahora se adoraría a Dios en espíritu y en verdad. ¿Recuerdas el Evangelio según San Juan capítulo 4? Y que ya no había necesidad de ir al templo en ningún lugar central. En ese tiempo Jerusalén tenía el templo todavía. Y que además todos somos sacerdotes ante Dios. Todos deberíamos tener un vínculo directo con Dios. Ahora, imagínate, ya no hay necesidad de cumplir la ley, porque en Cristo se cumple la ley. Ya no hay necesidad de ir al templo, porque ahora Dios viene y nos hace su templo. Estas verdades, pues sacadas de su contexto, pueden sonar aberrantes ante los oídos de cualquier judío fiel a la Torá, fiel a la ley de Moisés, fiel a la adoración y a los cultos y los sacrificios y a las fiestas que se hacían en el templo. Así que desvirtuar estos principios que acabamos de decir, estos 2 principios que acabamos de decir en el contexto de Jesucristo, sería algo terrible para cualquier judío honesto en esa época. Ahora, acá dice la palabra sinagoga. Y dicen algunos estudiosos que en los tiempos de Jesús, en Jerusalén nada más, habían alrededor de 480 diferentes tipos de sinagogas. Y para que hubiera una sinagoga se necesitaba como mínimo 10 varones, ¿no? Cumplidores de la ley, y que se agrupaban teniendo algo en común. Todos iban al templo siempre, pero se reunían en sus pequeñas sinagogas. En nuestros tiempos, la iglesia va creciendo y va tomando la idea de las sinagogas. Ahora lo podemos ver al revés, ¿no? Nosotros tenemos pequeñas comunidades en las casas a veces, o en lugares pequeños, pequeñas capillas con 20, 30 personas, y hacemos una pequeña iglesia, una capilla, y estudiamos la palabra de Dios. Ese principio se ha sacado de las sinagogas.
Las sinagogas surgen en la dispersión de la nación de Israel en Babilonia y ellos no podían ir al templo porque estaba destruido, entonces se reunían en las casas, se reunían en pequeños grupitos como lo que sería una capilla ahora y se juntaban. Eso era una sinagoga. Y ahí se ejercitaba la ley, la palabra de Dios. Entonces, todos los que salían de Jerusalén y vivían lejos de Jerusalén y no podían ir todos los días al templo a orar, buscaban su comunidad judía, se juntaban en estas pequeñas capillitas, oraban, leían la Torá. Eso es una sinagoga. Así que en aquel tiempo había judíos que nacieron en otros países y hablaban hebreo, hablaban arameo, pero también hablaban la lengua del país de donde nacieron, o sea, el griego y otros idiomas, ¿no? Así que se había formado grupos étnicos, ¿no? Los del barrio de por allá, los del barrio de por acá, por ejemplo acá en Lima, ¿no? El barrio de Barranco, el barrio de Chorrillos. Y podría haber una sinagoga en Chorrillos, una sinagoga en Barranco, una sinagoga en Miraflores. Y acá menciona varios tipos de sinagogas. La primera es llamada de los libertos, ¿no? La sinagoga de ellos. Libertos, ¿te suena? Libertos es como que fueron liberados. Exactamente es lo que pasa. Nos habla de aquellos que se reunían en una sinagoga y tenían un trasfondo en común. ¿Qué sucedía? Habían sido esclavos como prisioneros de la guerra con los romanos, quienes bajo el liderazgo del general Pompeyo fueron capturados más o menos en el 63 a.C. En los años siguientes, estos prisioneros fueron dejados en libertad y establecieron una colonia judía en el río Tíber, en Roma. Pero más tarde, ya sus hijos, sus nietos, sus descendientes fueron expulsados de Roma y se piensa que muchos de ellos hayan encontrado refugio en Jerusalén, donde levantaron pues una sinagoga, la sinagoga de los libertos. Luego menciona otra sinagoga, que es la de Cirene, es decir, ellos venían de un lugar llamado así, Cirene, que existió al norte de la actual Libia, cerca del mar. Esta fue fundada por los griegos con una población de más o menos 100.000 habitantes, imagínate, ¿no? Y ahí había una sinagoga. Ahora diríamos la capilla, ¿no? La capilla de Chorrillos. Estamos abriendo, gloria a Dios, una capilla en Chorrillos, ¿no? Si fuéramos judíos sería una sinagoga en Chorrillos. Y gloria a Dios, Dios está proveyendo un local y que Dios bendiga al hermano y la familia que está proveyendo este local para que se adore ahí a Dios, ¿no? Haya mucha bendición. Y Dios quiera que pase algo parecido en Barranco pronto, ¿no? Para que tengamos nuestra capilla, Calvario Fe en Barranco, o nuestra sinagoga en Barranco. Bueno, otra sinagoga era la de Alejandría. Bueno, ya todos conocen el tema de Alejandría, ubicada al norte de Egipto, cerca del delta del Nilo, ¿no? Y antes era la capital de Egipto, la antigua capital egipcia, y después fue el centro administrativo más importante en el Mediterráneo después de Roma. Era famosa por su cultura, sus atracciones literarias centradas en museos, bibliotecas, escuelas. Así que los que vivían en Alejandría eran muy llamados a la cultura, ¿no? Al prepararse, al estudiar, y en donde había una gran población judía. Algunos comentan y creen que Esteban era de esta sinagoga y que acabó en Jerusalén y ahora vivía allí con los creyentes en Cristo Jesús, y él estaba muy allegado al estudio, a la palabra. Otro era de la sinagoga de Cilicia. ¿Te suena? A mí me resuena Cilicia. Y es curioso que es la misma Cilicia que se menciona en un tal Saulo. Si tienes tu Biblia en Hechos 21:39, que llegaremos pronto allí si Dios quiere, ¿no? En Hechos capítulo, ¿qué te dije? 20:39, ¿no? Vamos a verlo, 20:39. Vamos a encontrar algo interesante, ¿no? Algo muy interesante. 21:39, perdón. Si ya lo tienes conmigo, lo vamos a ver porque es interesante para que sepas algo allí. Yo creo que esto sí pasó, porque aquí vamos a encontrar nosotros a un personaje muy conocido a nuestros oídos que se llama Saulo de Tarso. Entonces, dijo Pablo, yo de cierto soy hombre judío. ¿De dónde? De Tarso, ¿no? Él era de Tarso. De esa comunidad había una sinagoga, ¿no? Ciudadano de una ciudad no insignificante de, ahí está, Cilicia. Pero te ruego que me permitas hablar al pueblo. ¿De dónde era Pablo? De Cilicia, ¿no? Del pueblo Tarso, esa ciudad no insignificante. Ok, Pablo va a entrar en la historia todavía en los próximos capítulos de Hechos. Pero en este capítulo podríamos insertar a Pablo de manera tangencial. No podríamos decir,
Pablo probablemente estaba con estos de la sinagoga que estaban disputando con Esteban. Acá está. En este capítulo, todos estos, en realidad, de toda la sinagoga de los libertos, sireneos, alejandrinos, cilicios y de Asia, estaban disputando con Esteban. Esteban hacía señales, milagros, y estos judíos empezaron a criticarlo, refutarlo, pero Moisés no lo dijo así, no, la Torá no está escrita de esa manera, en el hebreo no está así, la traducción al griego no lo... Ese tipo de conversación ya alturada, ¿no? Se podría decir que Esteban es como el primer apologista, el defensor de la fe, y él da razón, pero lo que ustedes dicen está bien, pero miren lo que dice las escrituras, y fla, y se quedan, bueno, sí. Normalmente, los que más estudiaban se dedicaban a este tipo de enfrentamientos verbales para poder esgrimar sus conocimientos y poder establecer nuevos principios, ¿no? Y había un grupito de los de la sinagoga, ¿de dónde? De Cilicia. Y estamos casi convencidos muchos que Saulo, que es Pablo, pertenecía a esa sinagoga y estaba allí discutiendo con Esteban. Es decir, todos estaban discutiendo, llegaba Saulo, que era discípulo de Gamaliel, y dice, no, ahí está Saulo, déjalo pasar. Saulo sí lo va a dejar calladito a Esteban. Abran paso, Saulo habla, y Saulo exponía, hablaba, decía, y Esteban le respondía. Esteban no estaba proponiendo, voy a ser un gran apologista para aparecer en las escrituras y que todos los años me lean. No, no, no. Esteban en realidad tenía un corazón de servicio y él se estaba preocupando por sus almas. Él no estaba buscando que refutar, impugnar y quedar bien. Él estaba buscando que ellos entiendan el evangelio y sean salvos. La preocupación de Esteban no era tanto defender el evangelio como predicarlo, para que la gente al entenderlo encuentre salvación y vida eterna. Era diferente a la de Saulo y el resto de las sinagogas que estaban allí con esa mala intención. Pues nada, estaban esgrimiendo conocimientos, ¿no? Tampoco es que sean malos, pero ellos entendían, hablaban y Esteban los dejaba calladitos. Y Saulo decía, bueno, tienes razón. Y esto es increíble, ¿eh? Esto es increíble porque ellos son gente preparada. ¿Y Esteban quién era? Esteban era alguien que, ¿cuál era su labor? Atender a las viudas, poner las mesas, administrar los bienes en la iglesia. Así que este joven muchacho Saulo era uno de los que disputaban con Esteban, creo yo, ¿no? Ahora, vamos a ver la sabiduría de Esteban. El versículo 10 dice, pero no podían resistir a la sabiduría y el espíritu con que hablaba. Imagínate, ¿qué? Pablo se quedó callado con Esteban. ¿Cómo es posible? No podían, dice la palabra acá. No podían. Insistían y no podían resistir. Todos los argumentos que ellos usaban contra Esteban, él los refutaba, los callaba. No podían resistir ni hacerle frente. Si era una pelea de esgrima, Esteban ganaba todas. Y él solito contra toda esa comunidad, ¿no?, de intelectuales. Esteban, con tremenda sabiduría, les callaba la boca y les cerraba todos los argumentos en contra de Jesús. ¿Pero qué ocurre? Este poder que se veía en Esteban no era otra cosa que la promesa cumplida que Jesús le dio a sus discípulos en Lucas capítulo 21, versículos 12 y 15. En el versículo 15 dice, pero yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. Si tú te preparas, si tú buscas a Dios y tú le predicas a alguien que tiene mucho conocimiento, no te preocupes, porque Dios te va a dar palabra de sabiduría. Sabiduría es muy distinto, es muy diferente a conocimiento. Estos aparatitos que utilizamos tienen mucho conocimiento, mucha información, pero no son sabios. Nosotros tenemos que utilizar correctamente el conocimiento, y cuando lo usamos de manera correcta se transforma en sabiduría. Y Dios le daba a Esteban palabra de sabiduría. Tenía conocimiento y le daba palabra de sabiduría. ¿Qué tenían los demás? Mucho conocimiento. Y era todo. Jesús le dijo, ustedes vayan y no tengan preocupación porque yo les daré palabra y sabiduría, la cual nadie podrá resistir ni contradecir. Cumplida esta promesa de Dios en la iglesia, vemos que estos no podían encontrar nada malo en Esteban y contrataron gente mala para que levantara calumnias. No es por la buena, por la mala, ¿no? Y esto ya habla de un mal corazón para servir a Dios. Estos ya no están sirviendo a Dios.
Recuerda que ellos mintieron para poder arrestar a Jesús. Ellos amenazaron de muerte a los discípulos. Y ahora le toca a Esteban. Veamos pues el arresto y testimonio de Esteban, los cargos falsos contra Esteban. Perdón. Hechos capítulo 6, versículo 11. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que les habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. El libro de Deuteronomio capítulo 17, verso 6 dice: por dicho de 2 o 3 testigos, morirá el que hubiere de morir. En Levítico capítulo 24, 16 dice: y el que blasfemare el nombre. ¿Contra quién dice que habló Esteban? Contra Dios, ¿no? Contra Moisés, que es la ley. Dios, que representa el templo, los sacrificios y la obra, ¿no? Pero dice Levítico 24, 16: si tú blasfemas, hablas en contra de Dios, debes ser muerto. La ley dice: toda la congregación agarrará piedras y lo llenará de piedras hasta matarlo, ¿no? Lo lapidará, lo apedreará. Así sea el extranjero como el natural. Si blasfemar el nombre, que muera, dice. ¡Wow! Entonces acá dice que los sobornaron para que hablaran mal. Ok, estos testigos dicen que van a hablar, que él ha hablado blasfemia contra el nombre de Dios. Cuando atrapen a Esteban, ¿cuál sería la sentencia? Según Levítico, según Deuteronomio, la muerte. Debería Esteban morir apedreado. Y esto lo veremos el próximo domingo, si Dios nos da vida, en el capítulo 7. Ahora, ¿te das cuenta? Sobornaron para que dijesen, esto es murmuración. Suelten la bola, suelten la pelota, suelten la idea en los mercados, en las plazas, en las calles. Esteban está haciendo milagros, prodigios, hablando las escrituras, comparando las escrituras. La gente se está convirtiendo, la gente se está sanando, toda la gente está feliz. La continuación del ministerio de Jesús en los apóstoles y la continuación del ministerio de Jesús en los apóstoles en una siguiente generación. Esto no acaba nunca, es de gran bendición para el pueblo. ¿Y qué están haciendo? Están murmurando. Esteban habló mal de Moisés. ¿Esteban? Yo conozco a Esteban. Es un tipo bueno. Ayuda a la gente. ¿Cómo que habló mal de Moisés? Yo no quiero saber nada más de Esteban. ¿Te das cuenta, no? Con los apóstoles, el pueblo estaba del lado de los apóstoles. Los discípulos, sacerdotes los arrestaron y no les hacían nada. ¿Por qué? No porque tenían temor de Dios. Era porque tenían temor del pueblo. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Poner al pueblo en contra de los apóstoles. Y la murmuración es una herramienta así. Recuerden que Jesús dice en Juan capítulo 8 que el diablo es el padre de la mentira. Y cuando miente, de sí mismo habla, de suyo habla porque es mentiroso. Así que el que murmura, mentira, difama, solamente tiene un mover satánico, diabólico. Si te mueve la lengua a hablar mal, entonces ten cuidado porque estás siendo influenciado por las tinieblas. Están colocando a todos en contra de Esteban. Entonces se prepara el ambiente, un ambiente agresivo, furioso contra Esteban para tomar control. Versículo 12. Soliviantaron al pueblo y a los ancianos y a los escribas y arremetiendo le arrebataron y le trajeron al concilio. Acá usa la palabra soliviantaron, ¿no? Y soliviantaron es como que enardecieron, es motivaron. Ustedes recuerdan, los que son peruanos, ¿no? Antes, creo que ahora también sale ese programa, pero ahora en Willax, creo. Camotillo el Tinterío, pero en las épocas que tenía televisión, tenía alguien que estaba a su lado y que gritaba siempre, ¿no? Él hablaba todo y luego el que estaba a su derecha gritaba. ¡Ah! Y no se entendía nada, solo gritaba, arengaba, gritaba, y toda la gente decía, sí, 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 ¿no? Y otra vez el político, pues estimulado por Camotillo, seguía hablando, ¿no? Seguía exponiendo lo suyo. Eso es soliviantar. El pueblo se enardece, todos gritan, yo también grito. Todos dicen, vamos para allá, entonces vamos para allá. Todos dicen, apedréenlo, agarro mi piedra y tiro la piedra. Estoy siendo soliviantado, llevado por el pueblo, por todo, ¿no? ¿A quiénes soliviantaron? Hay una lista de 3 grupos: pueblo, ancianos y escribas. Si tienes al pueblo, entonces Esteban está solo. Si tienes a los ancianos, entonces tengo al liderazgo conmigo. Si tengo a los escribas, tengo la ley conmigo. Esteban está frito.
Si no pudimos con los discípulos, ahora sí podremos con Esteban. Ahora, ellos arrestan a Esteban, pero no fue en el caso como fue con Pedro y Juan. ¿Recuerdas que cuando fue con ellos el ángel los liberó? Y entonces ellos cuando lo fueron a arrestar, el jefe de la guardia, dice que lo dijo, por favor, ¿podrían acompañarnos? Miren que ustedes estaban presos y no sabemos cómo salieron, ¿no? Después nos contarán lo del ángel, pero por favor pueden ir al concilio otra vez. Porque tenían miedo de la gente. Ahora ya no. Ahora dice que arremetieron, atacaron, ¿no? Fueron agresivos. La palabra arrebataron es que lo tomaron de su lugar y lo llevaron en vilo, en el aire. O sea, fue sumamente furioso. Y ahora sí estaban tranquilos. Miren, la Biblia dice que el hombre piensa siempre en el mal y anda de continuo en el mal. En el Antiguo Testamento, Dios destruyó la tierra en la época de Noé porque los malos solo pensaban en el mal. Y es lo que está sucediendo. El malo dice, no me ligó la primera, no me salió bien la primera, ahora voy a mejorar mi técnica para poder hacerlo mejor, para hacer mejor, ¿qué cosa? El mal. El libro de Romanos capítulo 12 dice que nosotros los creyentes, así nos hagan mal, debemos hacer el bien. Nosotros deberíamos esforzarnos por pensar en hacer siempre el bien a los demás. Cómo hacerlo, cómo ayudar, cómo ministrar, cómo predicar, cómo darle ese plato de comida, cómo, qué sé yo, hermano. Deberíamos pensar siempre en hacer el bien. El mal que ellos hicieron los llevó a enardecerlos y los llevó a ser totalmente agresivos, furiosos contra Esteban, y lo trajeron, es como que él no tuvo decisión absoluta a opinar algo. ¡Fua! Lo trajeron al concilio, donde el más joven era Saulo de Tarso, ¿no? De Cilicia, recuerdan, ahora él era parte de ese concilio. Le trajeron al concilio. Este mismo concilio que había juzgado a Jesús es el mismo concilio que arrestó a Pedro y a Juan, es el mismo concilio que arrestó a los discípulos hace poco, ahora le toca a Esteban, pero ahora ya están más organizados en el mal. Ahora habían contratado a unos para mentir, ahora contratan para que el pueblo les crea la mentira y ahora contratan a falsos testigos para que Esteban no tenga cómo responder a esto. Miren lo que dice, y pusieron testigos falsos, verso 13, que decían, este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas. ¿Contra qué? Ahí está, contra este lugar santo que es el templo. Y dos, contra la ley que es Moisés. El lugar santo que es el templo puesto por Dios que representa pues a Dios. Verso 14, y ellos están su testimonio, ¿no? Nosotros le hemos oído decir que Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que Moisés nos dio, o que nos dio Moisés. Destruirá este lugar, destruirá el templo, destruirá la relación con Dios. Destruirá las costumbres que nos dio Moisés, destruirá las costumbres que la ley nos demanda. Aquí está clarísimo, desde la mentira en las calles hasta el testimonio y luego su falso testimonio contra Esteban, están recontra organizados, orquestados. Esto es cruel, terrible, espantoso. No pudimos hacerlo caer en nada, le tenemos que crear falso testimonio, lo cual está en contra de la misma ley de Dios. No levantarás falso testimonio contra tu prójimo, dice la ley. Y ellos están rompiendo la ley diciendo que están guardando la ley de Dios. Ahora, acá hay algo muy curioso y el tiempo ya nos está haciendo cruel, pero no me quiero ir sin decirlo. Si a ti te dijeran que Tupac Amaru va a venir a tu casa y va a matar a toda tu familia, ¿tú qué dirías? Bueno, los que saben quién es Tupac Amaru, ¿no? ¿Qué pensarías? Levantas una sonrisa. Ya, pues, Marco, o sea, no vengas con esas cosas. Pues, ¿no? Que diga lo que... Dilo cuantas veces quieras, pues, ¿no? Dilo cuantas veces se te ocurra. Que va a venir Tupac Amaru y va a matar a mi familia. Ya, pues, ¿cuándo va a suceder eso? Si Tupac Amaru está muerto, él no puede hacer nada. Entonces, ustedes se dan cuenta que el testimonio de Esteban refutaba sobre la resurrección de Jesús, porque Jesús, decían ellos, está muerto. ¿Cómo es entonces que tienen miedo que Jesús destruya este lugar y que Jesús cambie las costumbres de Moisés? Si está muerto para ellos. ¿Sabes por qué? Porque nadie podía refutar la resurrección de Jesucristo. El testimonio de los apóstoles era inquebrantable y el testimonio de Esteban era inquebrantable. Jesús estaba vivo y lo habían visto resucitado
y estaban siendo testigos con poderes, milagros que acompañaban ese testimonio de que Jesucristo había resucitado entre los muertos. Por eso es que el testimonio que ellos daban tenía validez, porque creían que Jesucristo había resucitado. ¡Wow! Cuando hablas de Jesucristo, ¿realmente hablas de Jesús como vivo o de un Jesús muerto, un Jesús apacible, que está ahí esperando paz y amor para todo el mundo? Jesucristo está vivo, hermano, y Él va a regresar pronto a reinar sobre esta tierra. Ahora, la experiencia de Esteban ante el pueblo fue muy similar a lo que pasó con Jeremías en el capítulo 19, cuando el pueblo estaba lleno de ceguera espiritual. Ellos, tanto Jeremías como Esteban, vieron cómo la gente caminaba ciegas. Ellos les predicaban y no querían ver, y trataban de darle dirección, pero no querían escuchar. Así está el mundo hoy día también. El mundo vive, pero son como zombies caminando, agradando a su carne nada más. Pero está a ciegas, tropezando y cayendo. ¿No conmueve tu corazón para predicarles el evangelio? Por eso es que hay problemas de familia, de divorcios, hay problemas de crímenes. ¿Por qué? Porque la gente está ciega, no quiere escuchar a Dios. Hay gente que niega que Dios existe, ¿no? O que simplemente no saben cuál es Dios ni quién es Dios, y entonces solamente se valen por lo que han estudiado, la tecnología y lo que creen. ¡Qué triste! Cuando muramos veremos quién tiene la razón, pero será tarde para muchos. Tanto Jeremías como los apóstoles y ahora Esteban experimentaron esta ceguera espiritual de su tiempo. ¿Cuáles eran las acusaciones? El verso 13, ¿qué cosa dijo? Primero, este lugar santo que es el templo. Y segundo, la ley de Moisés. Jesús dijo que destruiría el templo y lo volvería a reconstruir. Sí lo dijo, pero hablaba de que sería su propio cuerpo. Y los judíos también eran muy celosos de la ley de Moisés. Si ibas contra la ley de Moisés, ibas contra Dios mismo. Eso entonces va a provocar que ellos se enardezcan, ¿no? Llegaron al extremo entonces de usar la misma ley con mentiras, rompiendo la ley para poder ir en contra de Esteban. Ellos no entendían las escrituras, estaban ciegos, aunque la tenían de frente. La tenían frente a ellos mismos. Ahora, veamos el acecho del concilio contra Esteban. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. ¡Wow! Con lo que vamos a terminar, ¿no? Es realmente increíble. Esteban fue llevado al mismo concilio que fue Jesús, Pedro, Juan y los apóstoles. Ahora era el turno de los seguidores de los apóstoles. Estaban todos llenos de acusaciones falsas, pero la presencia de Dios en su vida debió impresionar a los líderes del concilio. Dice que vieron estos religiosos ciegos el rostro de Esteban como el de un ángel. Ahora, ellos estaban sentados con sus ojos fijos, como ya para al acecho, ¿no? Para matar a Esteban. Ya, vamos, cállense, escuchen lo que va a decir, porque ahorita le caemos encima. Y al verlo, su rostro cambió. Vieron su rostro como el de un ángel. Y el mismo rostro que los judíos de generaciones anteriores habían visto en Moisés cuando bajó el Sinaí con las tablas de la ley. ¿Qué vieron esos hebreos? Vieron que su rostro resplandecía. Éxodo 34:30. Moisés, he aquí, la piel de su rostro era resplandeciente. El versículo 35 de Éxodo 34 dice que al mirar los hijos de Israel el rostro de Moisés, veían que la piel de su rostro era resplandeciente. Y volvía Moisés a poner el velo sobre su rostro hasta que entraba en la casa de Dios. Dios es increíble. Anteriormente los saduceos no creían en los ángeles. ¿Con qué los liberta Dios? Con un ángel. Ahora ellos están usando mal la ley de Moisés, ¿no? ¿Y a quién se parece Esteban ahora? A Moisés. Parece que Dios usó lo mismo con Esteban que utilizó con Moisés, hacer que su rostro resplandezca. Su rostro como un ángel de Dios, para que los judíos del Sanedrín, conocedores de las escrituras, pudieran asociar lo que sabían de la ley de Moisés, las historias que sabían de Moisés, de que recordaran y dijeran, este hombre se parece a Moisés, esto es de Dios, ¿qué estamos haciendo? Pero ni siquiera eso pudieron entender, porque estaban ciegos. Por favor, no enceguezcas tus ojos delante de la verdad y de la ley de Dios. Esta será la última vez que Dios les hable a ellos. Se acabó, les habló por Juan el Bautista, les habló por Jesús, les habló por los apóstoles, ahora por Esteban. Jesús dijo, Señor, por favor, no les tomes en cuenta este pecado. Y Dios extendió su misericordia con los judíos y no escucharon. Y al no escuchar, entonces Dios tremendamente cerrará ahora su camino con ellos. ¿Qué caracterizaba a Esteban?
su buen testimonio, lleno del Espíritu Santo, lleno de sabiduría, lleno de gracia, lleno de poder, y hacía grandes prodigios y grandes milagros. ¿Cómo está tu vida espiritual? ¿Realmente estás lleno de Dios? Yo espero que tu vida se parezca a la de Esteban. Dios te bendiga.